Ahora nos vamos a ir a Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde ya se encuentra Dunia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Gina. Muy bien. Aquí con un poquito de calor, pero estamos bien. Qué bueno, Dunia, Sí. que estás con nosotros. ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, mira, mi nombre completo es Dunia Mendoza. Sí. Soy enfermera. Pues lo mío empieza desde que yo nací. Cuando yo nací, dice mi madre que tuvo un trabajo de parto pues fuerte. Nosotros en el área médica decimos que un niño nació ponchadito, o sea, no respira, no tiene frecuencia cardíaca, pues está muerto. Y pues ahí la partera y una madrina pues me reanimaron y después de un ratito pues reviví. Todo iba bien. Yo soy del estado de Chiapas, pero por cuestiones de trabajo de mis papás nos fuimos a vivir al estado de Veracruz. Pues hasta ahí todo iba bien. Desafortunadamente, a la edad de 5 años, sufro una violación y entonces ahí sí, así como que pues uno de niño a veces confía en las personas cercanas, pero pues a partir de ahí empieza mi situación, empiezo a decir por qué me pasan las cosas a mí, por qué una niña tiene que sufrir ese tipo de abusos. Posterior a eso, teniendo pues la edad de 9 años, vuelvo a tener una violación por parte de un familiar y yo decía, no, pues ya, ahora en quién confío, ya no tengo a quién más decirle, porque a mí me daba miedo, porque la primera vez a mí me pegaron muy fuerte, porque decían que la culpa de que me sucediera eso. ¿Acusaste al abusivo y te echaron a ti la culpa? Sí, sí, porque decían que que por ser mujer yo había tenido la culpa. Qué terrible. Una niñita apenas. Sí. Entonces, la situación empieza a partir de que yo cumplo 15 años. Estando de regreso en Chiapas, porque yo pernoctaba entre Chiapas y Veracruz. Uh-huh. Una noche de luna llena, corriendo aire, estaba acostada en una hamaca y de repente, no sé si conocen los árboles de aguacate, esos árboles son muy grandes y muy frondosos. Estaba yo acostada en la hamaca y veo que en una esquina de la pared se empieza a levantar como un humo. Y yo dije, bueno, pues es la silueta del árbol que está con la luna, decía yo, es eso. Sí. Pero ¿qué va haciendo? Que conforme van pasando los minutos, ese humo se va transformando en el cuerpo de una persona. Y me quedé yo, Chihuahua, pues eso ya no es normal. Y veo que esa silueta empieza a caminar por toda la orilla de la pared. Uh-huh. Llega a la siguiente esquina y continúa caminando hasta que llega hasta mí. Cuando llega a mí, eso ya no era una silueta, era la figura de una persona muy grande que me levantó con todo y hamaca y me hizo golpear el techo. O sea, qué magnitud para que me levantara y me aventara y golpear el techo. Del golpe caigo y pues ya no digamos que me olvidé, no supe más. Pasaron los días y yo dije, bueno, a lo mejor lo soñé y pues ahí pasó. Uh-huh. La siguiente, pues ya más tiempo después, como a los 3 años, yo me voy a estudiar a una parte en Chiapas que se llama Tapachula. Sí. Y estando allá, pues empiezo a tener lo que dicen la subida del muerto. Okay, sí. Pues yo como estudiante a veces nos daban las 2, 3 de la mañana haciendo trabajos. En ese entonces eran la máquina, no como ahora en las computadoras. Y estaba yo tan cansada que me acosté, pero no tenía yo sueño. Me acuesto y me quiero levantar para poder continuar haciendo mi trabajo y no me puedo levantar. Y en eso empieza a correr un aire frío. Y yo dije, bueno, pues es que está haciendo calor, no tiene por qué hacer frío. Sí. Y donde me quiero levantar no puedo, algo no me permite levantarme y empiezo a oler a flores, así como en noviembre del Día de Muertos, así un olor muy, muy fuerte a flores. Y posterior a eso,
empiezo a oler a algo podrido, a huevo podrido. Sí. Y siento, porque no lo vi, solo se siente cómo esta presencia empieza a subirse por mis piernas y me va tocando, me va rasgando, porque no se ve, pero se siente. Yo sentía las manos grandes, fuertes, con uñas, que me fue tocando, hasta que llegó a mi cabeza, me empezó a tocar y empezó a tener sexo conmigo. Y yo gritaba y lloraba que me ayudaran, porque eso no era normal. Uh-huh. En ese entonces yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Uh-huh. Y yo gritaba, pero no me salía la voz, me quería mover y no me podía mover. Después de un rato, esa presencia se salió o se bajó de mi persona y me pude mover, me puse a llorar. Yo dije, ¿qué está pasando? Lo soñé. Me dio asco porque yo apestaba a cosas podridas y me metí a bañar. Yo dije, bueno, a lo mejor es el cansancio porque tengo exámenes y tengo que continuar. Dije, bueno, pasó. Como a los 2-3 días llegué de la escuela, que fui a hacer tareas y vuelvo otra vez. Estaba yo tan cansada que dije, ay, me voy a acostar tantito y ahorita me vuelvo a levantar. Y en eso me empieza a dar un miedo porque yo sentía que alguien me estaba viendo. Y yo dije que no hay nadie, porque no hay nadie, estoy sola en mi cuarto. Y me acuesto y al momento de quererme otra vez levantar, otra vez ese olor fuerte a flores. Y me empezó a dar miedo porque me acordé de hace unos días que me había pasado y yo dije, no es posible que otra vez lo mismo. Y empieza otra vez a tocarme de la punta de los pies hacia arriba y yo sentía cómo iba esa presencia otra vez subiéndose encima de mí a hacerme lo que me había hecho días atrás. Y yo dije, no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice para que todo esto me esté pasando? Y pues en la escuela no les comentaba a mis compañeros porque yo decía, me van a tirar a loca. Claro. Y bueno, volvieron a pasar así cada 2-3 días, aproximadamente un año. Cuando pasó un año yo dije, wow, y ahora nadie me va a creer si les digo, me van a decir que estoy loca. Y empecé a tener problemas en la escuela, empecé a tomar. Yo dije, pues a lo mejor soy yo la que está mal. Y le decía a Dios, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué permites que a mí me pase todo esto? Sí. Y ya tiempo después, como al año y medio, voy a visitar me voy a casa de una amiga que vive en un poblado. Y su abuelita, yo no sabía que era ciega. Y llego y le digo, hola, buenas tardes, abuelita, ¿cómo está? Yo soy fulana de tal y pues vine a pasar el fin de semana con ustedes. Ya dando las 6 de la tarde empecé con un miedo y yo veía para todos lados porque yo sentía que alguien me estaba viendo, que alguien me estaba observando y yo le digo, ay amiga, es que te tengo que contar algo y ya le dije lo que me pasaba y me dice la señora, no te preocupes hija, aquí ese cabrón, así tal cual, no va a entrar. Uh-huh. Ya nos fuimos a acostar y ni bien me había yo acostado y empiezo a sentir el olor a flores y les digo, lo huelen a flores y de repente el olor a podrido, pero podrido uh-huh. Y huelen ese olor a huevo podrido y nadie me contestaba. Yo dije, bueno, estoy loca o nadie me hace caso, todos están dormidos ya. Y posterior a eso me acuesto y me quiero mover, ya no me pude mover, ya no pude decir nada más sentí como la puerta, porque las puertas en los ranchos son totalmente de madera y se les pone algo que se les dice tranca, es un palo atravesado, literal. Sí, para atorar, y entonces, ¿no? Esa puerta tronó tan fuerte que la empujó, mas no la abrió. Y empiezo a sentir otra vez cómo esa presencia se empieza a subir y empieza a tocarme y acariciarme, pero a aruñarme y ya sentía que me mordía. Y en eso la abuela de mi amiga agarra un machete, veo cómo se orina encima de él
y empieza a decir un montón de cosas que no le entendía, no sabía qué era lo que decía, y empieza como a golpear en el aire, y a golpear, y a golpear, y a golpear, y me dice, hija, reza un Padre Nuestro y reza el Ave María, porque este desgraciado a mi casa no va a entrar. Y yo así no entendía, porque fue así como que un cúmulo de todas las emociones, y empieza la abuelita a golpear con el machete. Yo no veía que golpeaba algo, pero ella sí, y le decía, te vas de mi casa porque tú no eres bienvenido, te vas a ir de a donde tú perteneces, y ella seguía golpeando con el machete. Al cabo de pues ya no sé de cuánto tiempo, vemos cómo esa presencia sale de mi cuerpo y rompe la tranca donde salió volando, huyendo, no sé, y yo me quedé, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Era lo que yo decía, ¿por qué a mí? Y ya me dijo la tía, no, hija, es que a ti te pesó el diablo, y el que vino es él, es el diablo. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién voy? Le digo, porque yo no sé de esto, yo vivo sola aquí, y mis papás pues están viviendo a 4 horas, y me da miedo contarles porque me van a decir que estoy loca. No, hija, dice, es que el diablo existe y la maldad existe. Y me dice, yo no veo. Le digo, ¿cómo que no ve? No, pero desde que te vi me di cuenta que tú traías algo cargando que no era tuyo. Dice, y eso lo traes desde hace muchos años, no es de ahorita. Le digo, pero pues yo no sé nada. Le digo, yo nada más vine a visitarla. Le digo, pues no sé nada. Y pues ahí así como que me quedé de, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sí. Y ella me dijo, es que a ti te pasaron muchas cosas, que Dios pone a prueba a las personas, pero el enemigo llega, y cuando uno reniega de Dios es cuando el enemigo se mete y nos causa problemas. Claro. Quiere ganar terreno. Quiere ganar terreno, exactamente. Y yo dije, bueno, pero ahí no acabó. Sí, yo terminé la carrera de enfermería, tenía 21 años cuando de la nada empecé con dolores, y yo dije, bueno, como enfermera serían dolores de trabajo de parto, dije. El punto es que me llevan al seguro, me ingresan, porque yo tenía una hemorragia y un quiste. El punto es que cuando a mi mamá le enseñan este quiste o teratoma, que se llama, sí, mi mamá le dio mucho miedo porque dice que era una bola de grasa con dientes, pelos, uñas, y pues nosotros en los pueblos somos creídos de que eso es brujería. Sí. Y le dijeron a mi mamá, no sabes qué, a tu hija pues ya la operamos, está bien, pero llévatela para que la curen porque tu hija tiene algo muy fuerte. Pasaron los 2 meses y yo mido unos 70, en ese entonces yo pesaba unos 80 kilos y empecé a bajar de peso, a bajar de peso, a tal grado que yo llegué a pesar 50 kilos. Entonces ya cuando mi mamá me vio en esa situación dijo, no, pues esto ya no es normal. Y me llevaron con una persona que me hiciera una limpia. Y estando ahí en esa limpia, esta persona me dijo, mira, mija, tú lo que tienes es una mesa. Aquí, en algunos lugares, cuando nos dicen que tenemos mesa es porque tenemos la habilidad para hacer limpias, hacer curas. Bueno, yo le digo como las brujas, ¿no? Sí. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero nada de eso. Yo no quiero saber nada. Yo lo único que le pido es que si puede usted ayudarme a quitar esto que yo tengo, le digo, con eso me conformo. Después de eso, pues me hicieron varias limpias, me pasaban huevos y todo eso, y los huevos salían pues podridos o apestosos o cositas así. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor ahí acabó, ya terminó, me empecé a recuperar. Al cabo de 2 años, un conocido me dice, no, porque yo empecé a tener problemas económicos, no encontraba trabajo, o el trabajo que encontraba no me duraba mucho tiempo, y me dice este conocido, mira, dice, yo tengo a alguien que te va a ayudar. Sí. Y uno a veces no sabe
porque la verdad es eso, no sabe. Y me dice, te va a ayudar y ella puede decirte cómo le vas a hacer para mejorar en tu economía. Y me llevó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no recuerdo ahorita la dirección ni nada de eso porque no lo recuerdo. Ajá, sí. Hay un lugar donde hay un culto a la Santa Muerte. Cuando a mí me llevaron, pues por fuera se ve una casa normal, pero cuando entras, no, es horrible. Yo cuando lo vi, yo dije, pues por mi ignorancia fui y acepté y entré. Hay una Santa Muerte de tamaño natural, hecha de huesos humanos. Qué bárbaro. Y me dice la persona, tú le perteneces a ella desde el día que tú naciste, me dice. ¿Pero por qué? Porque cuando yo nací, pues nací muerta, era lo que me decían ellos. Yo dije, no, yo no le pertenezco a nadie, le digo, yo soy yo y nada más, no. Y él me empezó a decir que haber nacido y haber vuelto a la vida, yo ya le pertenecía a ella. Pero hay algo que yo no me acordaba. En ese momento me dijo, ¿te acuerdas del río? Y yo así con cara de, no me acuerdo, no sé de qué me está usted hablando. Porque esta persona, según se le metía el espíritu de la Santa Muerte. Y yo así, no me acuerdo. Me dice, acuérdate del río. Y créanme que yo a mis 24 años, yo no me acordaba del río. Y fue así como un boom. Y me llega a mi mente que antes de que a mí me violaran, me había yo ido con mis abuelos a un lugar en el estado de Chiapas, por Pijijiapan se llama el lugar. Y allá pues hay muchos ríos. Mi estado, gracias a Dios, es bello en agua. Claro, sí. Y empiezo a recordar que estaba yo parada en un río, que habíamos ido de viaje con mi abuelo. Y empiezo a recordar que me hundo, que me voy en el río. Uno a la edad de 4 o 5 años hay cosas que no tiene noción. Sí. Y empiezo a recordar que me voy hundiendo y que de abajo del río empiezan a salir unas algas. Y esas algas se me empiezan a enrollar en mi pierna. Y recuerdo que esa alga, yo me la quería quitar, me quitaba una y otra ya se me estaba enrollando en la pierna. Y de repente le digo, Dios, yo no me quiero morir. Me acordé de mi madre, yo no me quiero morir. Y me quedo en shock. ¿Por qué? Porque podía yo hablar y podía respirar y podía hacer muchas cosas adentro del agua cuando en el kinder ya nos decían que nosotros no podíamos respirar adentro del agua. Y de repente, la siguiente imagen que recuerdo es que voy volando. Ahorita ya sé que fue un viaje astral, algo así. Que voy volando y llego hasta Veracruz, porque yo estaba en Chiapas en ese momento y mi mamá estaba en Veracruz. Y estoy parada frente a ella y le digo, mamita, yo no te voy a dejar. La siguiente imagen es que regreso en fracción de segundos a mi cuerpo en el agua. Y le digo, Dios, yo no me quiero morir. Y en eso aparece literal el ángel de la guarda y me extiende su mano y me dice, todavía no es tu tiempo. Y el siguiente recuerdo que yo tengo es que estoy en casa de mi abuelo acostada en su cama. En aquel entonces las camas a los abuelos en las esquinas les ponían unos palos, por así decirlo, para poder poner los pabellones. Y veo que estoy parada en la puerta y veo que hay mucha gente en esa recámara y están rezando. Y veo a mi abuelo hincado al lado de la cama y diciendo, ¿qué le voy a entregar a tu mamá? ¿Qué le voy a decir a tu mamá? Y llego y me acerco a él y le digo, abuelito, ¿pero qué le vas a decir a mi mamá si aquí estoy? Y abuelito, y trataba yo de hablarle, de tocarle, pero no me hacían caso. Sí. Cuando volteo hacia la cama, sorpresa, la que estaba en la cama era yo. ¿Cómo? Y yo solita me decía, ¿cómo estoy allá y estoy acá? La siguiente imagen es que yo estoy enfrente de mi cuerpo viéndome, flotando. Y luego yo solita decía, Dios,
¿cómo voy a hacer para regresar? La siguiente imagen que tengo es que ya estoy boca arriba, pero pegada a la altura del techo, y empiezo a ver cómo empiezo a descender hacia mi cuerpo, y digo, ya voy a estar bien, ¿verdad, Dios? Ya voy a estar bien, y me empiezo a dormir. La siguiente imagen que yo tengo es que llego, corro y le digo, mamá, ya llegué. Pero ese recuerdo que te acabo de decir, yo lo perdí, lo bloqueé. No me enteré hasta el momento que llego con esta persona y me dices que tú me perteneces. Órale. Pero fue así de que todas esas imágenes me llegaron en fracción de segundos. Sí. De golpe. Y yo le creí. Yo dije, entonces la Santa Muerte es la que me salvó. Y me dice, no, tú vas a estar con nosotros, tú tienes esa luz que nos vas a ayudar y te vamos a hacer un ritual. Y yo así de, bueno, si es lo que ustedes dicen. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a traer dentro de... Para esto ya faltaban pocos días para 1 de noviembre, porque fue en octubre. Sí. Y me dice, para fin de mes yo necesito que traigas una túnica negra, que traigas velas rojas, velas negras, velas blancas y huevos de pato. Y yo así de, ¿y todo eso para qué? Es que te vamos a hacer una limpia y como ya se aproxima el cumpleaños de la Santa Muerte, tú vas a entrar con nosotros. Y yo así, pues toda tonta porque no sabía en lo que me estaba yo metiendo. Le dije, sí, está bien. Y a partir de ahí me dice, te voy a dar esta Santa Muerte de color verde, como de unos 30 centímetros. Y la vas a llevar a tu casa, la vas a poner en un lugar especial y le vas a poner manzanas y le vas a poner agua y le vas a prender una veladora. Es que ella te va a proteger a partir de ahorita. Bueno, dije. Para cuando llegó el día que me dijeron que yo tenía que ir, fui. Me pusieron en un círculo de todas estas veladoras y empezó a decir el hombre que yo iba a ser hija de ella y que ella por medio de mí iba a poder hacer muchas cosas. En ese momento yo no lo entendía, porque aunque uno ya tenga cierta edad, sí, a veces bloquea uno lo que, en este caso lo que me pasaba a mí anteriormente cuando se me subía esta entidad, y yo todavía, aún pasando todo lo que me pasó, yo decía, no, es que a lo mejor yo estoy mal de mi cabeza y yo me lo inventé. Y no lo creía y no lo aceptaba. Entonces yo dije, bueno, entonces con la Santa Muerte me va a ir mejor, ya no voy a tener problemas económicos, y voy a estar bien, ya nadie se me va a acercar y ese tipo de cosas. Entonces llega un punto en que me dicen, es que tienes que venir y tienes que traer una gallina porque vamos a hacer unos rituales. Y yo dije, ay no, yo ya no voy a llegar al extremo de llegar a matar a algún animal, porque le pregunté a mi conocido y me dice, no, es que es un ritual donde esa gallina te la van a pasar y luego te van a embarrar con la sangre y vas a beber un poquito de sangre, pero es nada más para purificar tu cuerpo. Yo dije, no, yo ya no le entro y yo no voy, le digo, y ¿sabes qué? Ya, mejor mira, retírate, le digo, ya no me cuentes ni me digas nada. Pasó el tiempo y como a los 2 meses, estando en mi casa, mi hermano es enfermero militar, me llegó a visitar donde yo vivía y me dice, oye hermana, dice, tu casa está muy fría y me da miedo, siento que alguien me observa. Le digo, ay, no te preocupes, no pasa nada. Yo ya para esto ya tenía la Santa Muerte que fulano me había regalado. Sí. Y como nada más tenía una cama, en la ciudad de Tuxtla sí hace frío, porque es un lugar, pues, que está en el cerro. Y le dije, acuéstate conmigo. Y nos acostamos a dormir, nos dormimos, y a las 2-3 horas mi hermano se levanta angustiado, desesperado, y me despierta, y Dunia me dice, no lo viste, no lo sentiste, y yo, ¿qué vi? Dice, es que aquí había una mujer, y me jaló los pelos, me quitó la sábana, me jaló los pies, dice,
no, yo tengo mucho miedo, hermana. Dice, no sé qué está pasando contigo. Le digo, pues es que nunca me ha pasado nada de eso. Ya lo calmé, nos volvimos a dormir. Al otro día, mi hermano me dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy, dice, porque tu casa me da miedo. Tengo mucho frío, dice, me dan muchos escalofríos. Y le dije, pues, hermano, yo no puedo hacer nada. Como a la semana, estaba yo durmiendo, porque, vuelvo a repetir, vivía sola. Sí. Y escucho cómo empiezan a caer todos los trastes, pero así, exagerado. Y me quedé yo, bueno, ¿cómo? Y voy a revisar cómo se cayeron los trastes, y los trastes están en su lugar. No había ningún traste en el piso, ninguna olla, nada. Y me quedé, ay, Chihuahua, ¿qué pasó? Yo dije, ay, ya estoy alucinando. Me volví a acostar. En la madrugada que vuelvo a escuchar, pero que algo andaba ahí arrastrando, podremos decir que cadenas tal vez, y trastes, y era una locura en la cocina. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué está pasando? Cuando yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Algo así llega y se me abalanza, porque me senté en la cama así de que, ¿ahora por qué? ¿Qué pasó? Y caigo hacia atrás, y otra vez el miedo a lo que ya me había pasado, el miedo a lo que sabía que me iba a pasar, y empiezo otra vez a sentir esas garras, esas uñas que lastimaban, y en ese momento esa entidad vuelve a hacerme, a tener sexo conmigo, pero fue un sexo que me lastimó, me dejó mordidas, me dejó aruñones, me dejó moretones, y yo decía, Dios mío, otra vez, ¿por qué a mí? ¿Qué estoy pagando o qué hice? Y fue, en ese momento, en esa noche, fue el que yo dije, hasta aquí, no más. No sé qué me está pasando, no sé qué está sucediendo, pero hasta aquí. Al otro día temprano agarré la Santa Muerte, la metí en una bolsa, la tiré a la basura, y yo dije, ya, no quiero saber nada, no me voy a buscar a Dios, voy a hacer muchas cosas que no he hecho. Lo correcto, dije. Sí. Y pasó, y en mi trabajo empecé a tener problemas, y una compañera me dice, ¿por qué no vas a la iglesia y te paras, dice, ante el Santísimo y dile, Señor, estoy pasando, y cuéntale todo lo que te está pasando? Y yo así, pues es que yo no creo en Dios. Sí. Y ahí fue que ella me dijo, pues por no creer en Dios, dice, tú le has dado cabida a algo que te está haciendo daño, y en lugar de buscar a Dios para hacer las cosas correctas, pues te estás siguiendo por el lado incorrecto. Y lo pensé, y yo dije, pues a lo mejor sí tiene razón, y yo soy la culpable de todo lo que me ha pasado. Y dije, bueno, y un día aquí salgo de mi trabajo y voy caminando, pero de esos momentos que nos pasa en la vida, que vas caminando, pero no eres tú, no vas caminando tú, solo vas porque vas caminando, pero vas pensando en la inmortalidad del cangrejo, en muchas cosas. Y cuando vine a darme cuenta, estaba yo en la puerta de la iglesia. Sí. Y me quedé así de, ay, ya llegué a la iglesia. Me metí, y yo dije, pues voy a buscar al Santísimo. Sí. Encuentro la imagen, me hinco y le digo, Señor, yo sé que he tenido problemas contigo, que no he hecho cosas bien, que he estado haciendo cosas mal, pero Señor, si te ofendí, perdóname porque he sido tonta, he confiado en los hombres, he confiado en cosas que no debería de confiar, pero estoy aquí, no sé qué hacer. Y ahí estaba literal llorando, y en eso se acerca el padre y me dice, ven, hija. Me lleva la pila bautismal. Sí. Y me dice, yo sé que tú traes algo. Y me agarra así literal el agua bendita y me dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que todo lo que tú tienes se vaya de tu vida, que ahora sea Dios el que te encuentre,
que ahora sea Dios el que te guíe. Y cuando el enemigo te quiera plantar enfrente de ti, tú le tendrás que poner un alto, porque la única que le permite la entrada eres tú. Claro. En ese momento yo no lo comprendía, no sabía cómo le iba a poner el alto, no sabía cómo iba yo a actuar. Al tiempo conozco a una persona, me enamoro, me empiezan a ir bien las cosas en lo económico, en el amor, salgo embarazada, estoy feliz y de repente, con 8 meses de embarazo, el padre de mi hijo me dice que se va a Estados Unidos para mejorar la economía. Yo le creí, pero antes de irse fuimos al templo porque él es cristiano. Sí. Y estando ahí, yo veía que todos aplaudían, lo típico que decimos todos los que nunca hemos ido a un templo. Sí. Yo no sé qué caramba ando haciendo aquí, pero bueno. Se acerca un pastor y me dice, acepta a Cristo en tu corazón y las cosas se van a mejorar. Y yo sí lo acepto. Pero así como que sí lo acepto y por dentro me río. Sí, no estabas totalmente convencida. ¿Mande? No estabas totalmente convencida. No, para nada. O sea, mi fe en Dios ni siquiera estaba en el número 1. Uh-huh. Y pasó, esta persona se fue, me dejó, porque después de que se fue, al mes tuve a mi bebé y mi bebé nació con problemas del intestino y cositas así que hicieron que de Chiapas yo me viniera a radicar a la ciudad de Playa del Carmen. Entonces aquí ya empecé como madre soltera, mi madre estuvo un tiempo conmigo ayudándome, pero yo dije, bueno, al final tengo que continuar porque si no es por mí, pues lo tengo que hacer por mi hijo. Y llegué a vivir aquí a un lugar, a una colonia que se llama La Guadalupana, y llegué a vivir enfrente de una vecina hermosísima que se llama Irene Tech, es de Mérida. Y ella me dice, vecina, la invito al templo. Vecina, la invito al templo. Pero fueron como 3 años que anduvo detrás. Y le dije, ya después de 3 años le dije, está bien. Ya mi hijo para ese entonces tendría como 6, 7 años. Y dije, está bien, ya voy a ir, le digo, para que me deje de molestar. Dice, es que no es que yo la moleste, es que Dios la está llamando. Y yo, ay, sí, le digo, como que Dios sí le agarró el teléfono y le habló a usted. Me dice, no, vecina, de verdad, Dios la está llamando. Llega el día domingo, me voy al templo y yo así de otra vez estos ridículos revolcándose y dizque hablando en alguna lengua, dije, pero bueno, fui ese domingo, al siguiente domingo y estuve todo un mes de domingo en domingo y llega un curso, por así decirle, porque no sé cómo se le llama, un encuentro cristiano que me decía, vaya para que conozca a Dios, para que el Espíritu Santo se derrame en usted. Y yo así, ay, vecina, por favor, no me esté molestando, ya fui al templo, ya no me moleste con eso. Vecina, es que usted de verdad, dice, necesita a Dios en su corazón. Madre soltera, con múltiples problemas económicos, en ese momento ya mi madre se había regresado a Chiapas, literalmente sola y mi hijo. Y yo dije, está bien, le digo, voy a ir. Le digo, y como siempre, ponemos pretextos. ¿Y con quién voy a dejar a mi hijo? Le digo, ¿usted quiere que me vaya yo hasta Chetumal? Le digo, ¿y mi hijo? Le digo, ¿quiere usted que me vaya viernes, sábado y domingo? Le digo, ¿y qué voy a hacer con mi hijo? ¿Me lo voy a llevar? No, tu hijo se queda y lo voy a cuidar yo. Le digo, pero ¿cómo se atreve usted, le digo, a decirme que va a cuidar a mi hijo? No, dice, es que Dios te está llamando. Yo sé lo que te digo. Pero no tengo dinero para el pasaje. No va usted a pagar pasaje. Pero no tengo dinero, ¿qué voy a comprar allá? Poniendo 1 y 1000 pretextos. Hasta que me dijo, vas a ir, entre todos ya juntamos el dinero, te vas a ir a
a ese retiro, retiro espiritual, y a tu hijo lo vamos a cuidar aquí en mi casa. Así como que bueno, ok. Y me fui, antes de irme a Chetumal, fui al templo y hicieron un culto para todas esas mujeres, porque era un retiro de puras mujeres, que nos íbamos a ir para conocer a Dios, para tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y estuvo muy bonito el retiro, hasta canté, bailé, me gustó, pero algo en mí me hacía dudar, algo en mí me hacía temer, porque no sabía qué era lo que yo iba a encontrar allá. Nos vamos a Chetumal, pero no fue en Chetumal, fue a las afueras de Chetumal. Okay. Y me dice una de las señoras que iba conmigo, yo ni quería venir, dice, pero mi marido me obligó. Y yo le digo, pues a mí no me obligó mi marido porque no tengo, pero mi vecina sí, le digo. Y ya llegamos al lugar, muy bonito, como es una hacienda, y ya nos empiezan a separar por grupo, la cabaña que nos iba a tocar, ya llega, porque llegamos en la noche, y nos dicen, todas las mujeres, por favor de presentarse en la palapa principal. Es una palapa grandísima, grandísima. Y yo dije, ¿con qué lavadera de cerebro nos van a salir? Y estando ahí, veo que hay muchas señoras de todos los colores y sabores, desde la más high hasta la más humilde. Sí. Y yo dije, bueno, pues voy a escuchar, a ver qué es lo que nos van a decir. Y veo que afuera de la palapa habían, pues, ¿qué le puedo decir? Como unas 200 personas, hermanos, alrededor de la palapa. Y estaban haciendo oración. A este momento le puedo decir que estaban guerreando por nosotras. Y me quedo, bueno, ¿y ahora estos señores qué estarán haciendo? Pero bueno, ya estoy aquí y seguiré. Y en eso empiezan a hablarnos de la palabra de Dios, del amor que tiene Dios hacia nosotros, del amor que tuvo Dios hacia nosotros, que fue tan grande, y que por ese motivo mandó a su hijo a esta tierra por nosotros. Y de la nada sale una mujer y empieza a gritar y a insultar, y que con ella no van a poder. Y me espanté, y empiezo a sentir el olor a flores y el olor a huevo podrido. Y mi reacción fue salir huyendo, porque yo dije, estos no son de Dios, estos trabajan con el diablo y ¿qué me van a hacer? Al momento que yo quiero salir corriendo de la palapa, todas estas personas que estaban alrededor no tenían más que sus manos agarrados, haciendo un círculo. Y quise correr, pero algo no me permitió pasar entre ellos. Y otra hermana se acerca y me dice, regrésate y sienta y escucha la palabra. Y le digo, es que tengo mucho miedo. Me dice, tranquila. En eso le estoy diciendo, tengo mucho miedo, y ella me dice, tranquila, y a lo lejos, en la oscuridad, veo a la Santa Muerte. Veo al demonio, que me llamaban y me decían, tú eres mía, me perteneces. Bueno, mira, dije, aquí dices que al demonio, a la Santa Muerte, ¿qué imagen tú puedes compartirnos? Describir, sí. Ok. El demonio tiene muchas caras, pero el demonio que yo percibía desde los primeros ataques es una especie de lobo, de perro, con garras, y así tal cual lo sentía, así estaba, como cara de chivo, como normalmente lo describen. Sí. Pero con sus 2 pies normales, pero con pelo. Las manos eran muy largas, con uñas. Y la Santa Muerte como la conocemos, con su túnica negra. Lógico, a la Santa Muerte de lejos no se le ve rostro, solo se le ve la túnica. Okay.
Y me empezó a dar miedo. Le dije, es que ahí están. Sí, sabemos que están ahí porque te quieren. Sabemos que están ahí porque tú le perteneces a Dios, no le perteneces a ellos. Sabemos que ellos vienen porque te vienen siguiendo a ti. Y me dice, acompáñame, ven, siéntate. Y veo que empiezan a repartir dulces a todos. Le digo, ¿y el dulce para qué es? Tómalo, dice, cómelo. Tu cuerpo y tu mente necesitan algo dulce para todo lo que viene ahorita. Le digo, pero es que yo no creo en Dios. No, tú no crees en Dios, eso es lo que tu boca dice. Pero Dios te ama desde el día que fuiste concebida, desde mucho más antes, cuando Dios supo que iban a nacer tus padres, desde que Dios supo que iban a nacer tus abuelos. Tú ya eres hija de Dios, desde mucho más antes de haber sido concebida. Me calmaron, me sentaron, y otras personas igual agarrando a otros que estaban como locos, gritando. Imaginemos que era el exorcista, pero a granel, así. Y yo viéndome yo con mucho miedo, muy temerosa, decía, Dios mío, si tú estás aquí, ayúdame, porque yo no sé qué está pasando. Pasa esa primer noche, termina el culto, nos mandan a nuestra cabaña, y estando dormida, siento que me están jalando el cabello, pero acariciándolo. Y luego me tocan la cara. Sí. Y me levanto y así como que, ay, todo está oscuro, no veo nada. Y veo que hay varias compañeras que están llorando, otras que están rezando. Sí, okay. Y a lo lejos, créeme que muchos no lo creen, pero a lo lejos de donde estábamos acostadas, veo que viene una araña, pero una araña gigante, como de unos 2-3 metros. Y me levanto, y al momento que yo me levanto para querer correr, alguien me toma de la mano, pero no me jala, me toma de la mano, y era una de las hermanas, y me dice, siéntate, ven, vamos a hacer una oración. Le digo, es que no la ves, no la estás viendo. Dice, todas la estamos viendo. Y ya veo que mis compañeras están hincadas, sí, y están rezando, y las líderes, porque ahí se le llaman hermanas líderes, eran como 10 que iban con nosotras. Sí. Se pusieron alrededor de nosotras y empezaron a guerrear, que el enemigo no tenía cavidad en ese lugar, que el enemigo se tenía que marchar, porque nosotras éramos hijas de Dios, éramos princesas, y nadie iba a venir a arrebatarnos lo que por derecho nos correspondía. Fueron como 2 horas que estuvieron peleando. ¿En qué momento me dormí? No lo sé. Al otro día me desperté, fui la última en despertarme, pero esa hermana estaba ahí conmigo. Sí. Y me dice, hermanita, acepte usted a Dios en su corazón y va a ver que esos ojos van a ver, esa boca va a hablar y esos oídos van a escuchar. Eso es. Aún con todo lo que había pasado apenas esas primeras horas, no entendía, no comprendía. Toda la tarde fue de actividad, el siguiente día, el sábado, sí, fue de actividades, de juegos. Digamos que éramos mujeres, pero nos ayudaron a que fuéramos primero nosotras nuestra misma prioridad, que nos conociéramos nosotros, que viéramos todos nuestros defectos, todo lo que habíamos hecho en nuestra vida antes de haber llegado a ese lugar. Y estuvo bien, todo estuvo tranquilo, pero cuando dieron las 4 de la tarde ese sábado, ese olor a flores no se iba. Y le decía yo a las compañeras de mi grupo, ¿hueles ese olor a flores? ¿Hueles ese olor a cosa podrida? Dice, yo no, pero ella dice que sí lo huele. Y entre todo en mi grupo, es que yo huelo. Y otra me decía, es que a mí me huele, voy a decir la palabra, es que a mí me huele a mierda, dice. A mí me huele a flores, a mí me huele, dice,
a huevo podrido. Ajá. Otra decía, es que a mí me huele a azufre. Sí. Y yo así temerosa, y fui y le dije, hermana, yo tengo miedo, le digo, porque hace años atrás, sin saber, le digo, yo me metí a adorar a la Santa Muerte, y está ahí, le digo, no la ve, está ahí, a pleno día, le digo, no la ve, hermana, yo la veo, pero el punto es que tú ya no la vuelvas a ver, que tú cortes esa cadena que traes, dice, porque tú hiciste tantas cosas que al final no supiste qué fue, dice, pero no fuiste tú la que inició, el enemigo, dice, desde el momento que a ti te pasó lo que te pasó. Y yo le dije, ¿qué me pasó? Sí. Me dice, hermana, soy vidente, a ti te violaron, a ti te hicieron muchas cosas feas que a ningún niño se le desea. Dice, por eso tú estás aquí, ¿En la porque iglesia? Dios te está llamando con lazos de amor. Y yo le dije, ¿y a usted quién le dijo? Le digo, ¿quién se lo contó? Dios, porque Dios nos utiliza de muchas maneras, me dice. Y entonces el miedo que me empezó a dar a mí fue que yo escuchaba que la muerte me decía, tu hijo me pertenece. Le digo, no, mi hijo no te pertenece, jamás no te pertenece. Le digo, es que hermana, me dice que mi hijo le pertenece. Me dice, ven conmigo, vamos a rezar. Y le digo, pues que yo nada más me sé el Padre Nuestro y el Ave María. Dice, habla con Dios, dile, Dios, perdóname, yo quiero ser tu hija, te acepto. Le digo, es que ¿cómo voy a aceptar a alguien que yo no veo? Dice, ¿y por qué si ves a la muerte? ¿Y por qué si ves al demonio? ¿Por qué no quieres ver a Dios? Es que yo no lo veo. Dice, no, hermana, lo que pasa es que tu corazón está tan dañado que el enemigo te ha hecho creer que solo Él es el que existe y no Dios. Exacto, sí. Pasó esa tarde noche y continuamos, hicimos oración hasta las 2 de la mañana y igual nos volvimos a acostar. Para el día domingo yo ya amanecí más tranquila, pensando en que si existe la muerte, en que si existe el enemigo, pues también existía Dios. Claro. Y en esa mañana yo le digo a la hermana, yo quiero conocer a Dios, yo quiero ser su hija, yo quiero ser su princesa, porque yo no quiero que mi hijo cargue con todo esto que yo vengo arrastrando. Y me dice la hermana, pero eso solo está en ti, en nadie más. En esa mañana trabajamos normal, para la noche se volvió a hacer el culto en esa palapa gigante y todos esos hermanos estaban otra vez alrededor de la palapa haciendo guerra. Y ese día, esa noche, yo le dije, Dios, yo no sé cómo hacerte una oración, yo no sé qué estoy haciendo, pero te pido perdón por haber renegado de ti, te pido perdón por haberme ido a meter con el enemigo, te pido perdón por todas las cosas malas que haya yo hecho, sabiéndolas o no sabiéndolas. Le digo, no sé, Señor, tú existes y quiero estar contigo. Y en eso un pastor que estaba al frente dice, levanten su copa imaginativa y beban la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y yo le dije, Señor, yo no agarro una copa, yo agarro una pinche taza marca y me la voy a tragar. Y así, porque soy así hablo. Y hice como que me tomaba una botella de vino. En el momento que yo me tomo esa botella de vino, abro mis ojos y veo una luz arriba y una luz que entra en mi boca hasta lo más profundo de mi estómago y empiezo a jalar algo que tenía adentro y empiezo a escupir, a vomitar y a vomitar. Imagínate que me había yo tragado, no sé, aceite quemado, era lo que yo sacaba de adentro. ¿Aceite quemado dices? Sí, así, ese color negro. Ajá. Okay. Así viscoso. Representando y alguien el mal. Atrás de mí me empezó a tocar la espalda y me decía que la sangre de Cristo tenía poder
y que solo uno tenía el derecho de ser hija de Dios, que el enemigo era eso, el enemigo, y que estaba en esta tierra para hacernos creer lo que él quería, no lo que Dios quería. Y en ese momento empiezo a vomitar y me empiezo a revolcar como lo había visto en días anteriores con otras personas, pero es que terminé bañada de sudor, de lodo, de tierra. Cuando yo me levanté, sentí un alivio, como que me habían quitado un peso de encima, pero desde lo más profundo de mi ser. Sí. Y en ese momento le dije, Señor, gracias por permitirme ser tu hija. En ese momento comprendí que el enemigo no tenía poder sobre mí. El enemigo tenía el poder por el miedo que yo le tenía, por lo que yo no sabía de que Dios existía y siempre ha estado en nuestra persona. Pero hay ocasiones que uno no lo sabe y se mete con el enemigo porque es lo más fácil a veces. Y yo dije, no, Señor, yo a partir de hoy no te suelto. Ahorita mi hijo, a Dios gracias, tiene 13 años. Y desde que yo fui a ese encuentro con el Señor, no he tenido nada que ver con el enemigo. Si en algún momento pasa, lo esquivo, porque el enemigo se ha presentado de diferentes formas. Después de este encuentro, estuve yendo 2 años constantes al templo, sí, para dar gracias, pero pues hay ocasiones que por el trabajo a veces uno también empieza a minorar. Y una ocasión iba con mi hijo en la combi y veo a un hombre, pero tenía la cara de demonio, así, una cara malvada, que me veía con ojos de odio. Y cuando ese señor bajó de la combi me dice, tú me perteneces. Y le grité, jamás, nunca en tu vida vas a volver a verme postrada ante ti. Le digo, porque primero le doy gracia y honra a Dios que a ti. Después de que bajó el hombre, me queda viendo y me dice, ¿por qué me grita, señora? Le digo, disculpe, no era para usted. Esto que te ocurrió verdaderamente fue una batalla espiritual. Tal vez para muchos amigos se les hacen cosas así como increíbles, pero tú viviste una verdadera batalla espiritual en donde tuviste que luchar contra el mismo demonio. Afortunadamente llegaste a las personas adecuadas que te supieron apoyar en el momento más oportuno. Tú eras muy dura, como dice por ahí la escritura, no eras de dura cerviz. No te inclinabas ante nada, solamente tenías tus ideas y no eras flexible. Qué bueno que tuviste ayuda en el momento más adecuado y qué bueno que te escucho, que reconoces que hay un Dios y ese Dios es Jesucristo, ¿no? Qué bueno. Así es. Muchísimas gracias, Dunia. Te agradecemos muchísimo, Dunia, que hayas compartido hoy con nosotros tu testimonio de vida, vaya, que sirva fuerte para otras personas que quizás se encuentren en una situación similar y gracias a lo que tú has platicado les das un mensaje que sí se puede salir y que deben de tener esa fortaleza y fe, sobre todo porque el miedo es el alimento de estos seres negativos y entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Dunia, muchísimas gracias por haber participado. Ok, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Miedoteca.